Sí, bueno, estos son momentos de análisis, ¿no? Y de análisis de muchas cosas que están ocurriendo en el ámbito político. Por eso consultamos a los que saben. Nos atiende Raúl Timerman, analista político, director del grupo Opinión Pública. Raúl, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, Daniel. Al contrario, gracias por llamar. No, por favor, para nosotros es un gusto y además, como los oyentes nos dicen, che, ¿y qué análisis hacen de esto? ¿Y qué les parece aquello? Nosotros decimos, pero ¿para qué vamos a hablar nosotros si hay gente que se dedica a esto? Por eso lo llamamos a usted, Raúl. Y muchas gracias. No, por favor. Y digamos, todos los días nos sorprendemos con alguna nueva noticia o algún giro que dan las internas, ni hablar de la interna del justicialismo que está ahí, pero ahora parece que se recalentó un poquito también la interna de Cambiemos, que parecía que venía bastante tranquila. Digo, a la luz de una noticia que hoy comentábamos, el hecho de que le hayan ofrecido a Ricardo Alfonsín una postulación a diputado nacional, que él la haya declinado, que se esté analizando la posibilidad, dice la información, que viene de muy buena fuente, de que finalmente no sea Esteban Bullrich quien encabece la nómina de senadores. ¿Ustedes tienen algo de eso o es simplemente un rumor? Bueno, hay algo que empezó a ocurrir dentro de Cambiemos, que fue con el nombramiento del nuevo canciller. Ese nombramiento para el radicalismo fue totalmente inesperado. El radicalismo tenía por lo menos dos candidatos, Alfonso Pratgay y Marcelo Stubrin. Y Marcelo Stubrin ya estaba con las valijas preparadas para venir acá. Y apareció un tercero en discordia de carrera en Cancillería, propuesto por Pompeo, que es el asesor presidencial en estos temas de relaciones internacionales, sin avisarle. Los radicales, Ernesto Sanz se entera por las noticias de esto. Y eso fue un golpe duro. ¿Cuál fue el origen de eso? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, le hacen pagar al Coti Nosiglia el comportamiento de Martín Lustó. Martín Lustó, embajador en Estados Unidos, nombrado por el presidente Macri, decide volver a la Argentina a dar una interna, justo antes de un viaje del presidente de Estados Unidos, primer viaje para reunirse con Donald Trump, todo muy desprolijo, y por otro lado empieza a recorrer los canales de televisión pidiendo que lo dejen jugar en la interna de Cambiemos en la capital. Y ahí es donde empieza el conflicto. Y el conflicto es una lucha de poder, como son siempre los conflictos políticos. El PRO cree que tiene la vaca atada desde el punto de vista, tiene la nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y el radicalismo cree que tiene derecho a más, y así los han golpeado en Santa Fe, donde a Barletta no lo dejan participar, o por lo menos no lo dejan participar como primero en la lista. Y Ricardo Alfonsín fue el jugador en discordia permanente que no estuvo de acuerdo con la formación de Cambiemos. Entonces no es raro que se lo traten de ganar a él, siendo que la lucha es con el otro sector. Ahora, se va a resolver como se resuelve siempre en política, es la puja de poder, y el que tiene más fuerza, ese gana. Y algo parecido está pasando en el peronismo, ¿no? En el peronismo aparece por primera vez aparece un desafiante. Desde que Néstor Kirchner asume en el 2003, hubo un intento de Duhalde, digamos, por compartir el poder, por sacarse la foto con Néstor, y Néstor decidió que la única forma de poder ejercer la presidencia a plenitud era demostrándole que era más fuerte. Y es cuando presenta a Cristina en la provincia de Buenos Aires y le gana a Chiche Duhalde la candidatura para senadora. Y ahí Néstor Kirchner se queda con todo el poder. Desde ese momento hasta ahora nunca había aparecido un desafiante, porque Daniel Scioli fue puesto por Cristina como candidato a presidente, digamos, no es que él desafió el poder de Cristina. Y Cristina no deja que haya paso en ese momento, porque si hay paso y a alguno le llega a ganar a Daniel Scioli, el poder se le diluye. Y ahora por primera vez aparece un desafiante, que es Florencio Randazzo, que dice, bueno, vamos a las internas. Es posible que no gane la interna, pero no importa. Yo lo recuerdo a
a Raúl Alfonsín en las asambleas de los radicales, cuando el balvinismo controlaba el partido, y Alfonsín desde el fondo, sin micrófono, a los gritos, y después perdía las votaciones, pero fue la alternativa, y el día que hubo un cambio, Alfonsín fue el que lideró, y ahora Florencio Randazzo quiere jugar ese rol. O sea que esa es tan es más interesante. o menos la situación que se está dando. Ahora, Cristina nunca se presentó a elecciones no siendo oficialista, nunca. Ah. Cuando se presentó en Santa Cruz, era Néstor gobernadora, diputada, senador. Cuando se presenta senador en la provincia de Buenos Aires, era Néstor presidente. Cuando se presenta presidente, era Néstor el que dejaba. Y la segunda vez que va presidente, cuando fallece Néstor, bueno, ella es el oficialismo, ella es la presidenta. O sea que nunca se presentó estando en la posición, nunca se presentó con riesgo de no ganar. No es que tenga riesgo de no ganarle a Florencio Randazzo, a lo mejor supone que sí, no importa. El riesgo es que pierda, que saque 30%, 28% de los votos, siendo que fue presidenta de la Nación con el 54%. Claro. Y eso también es un golpe duro para Cristina. Claro, Bachmann nos decía hace unos días que Cristina conserva una aceptación superior al 40% en la provincia de Buenos Aires. No es lo que tenemos nosotros. ¿Qué tienen ustedes? Nosotros tenemos la fórmula... Nosotros tenemos entre el Frente para la Victoria con la fórmula Cristina Kirchner-Daniel Scioli. Cambiemos, que no importa demasiado la fórmula de Cambiemos, porque lo que está en juego es el apoyo no a la política del gobierno nacional. Cuando hay legislativas en la provincia de Buenos Aires, no se pone en juego la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el que vota no dice estoy de acuerdo o no con la gobernadora María Eugenia Vidal. El que vota dice estoy de acuerdo o no con la política nacional y básicamente en lo económico del presidente Macri. Entonces, hay un tercio para el Frente para la Victoria, hay un tercio para Cambiemos y hay un tercio entre el Frente Renovador con su mejor fórmula, Massa Stolbizer, y los indecisos. Ajá. Es decir, están más o menos 33, 33, 23 con 10 de indecisos. Otra vez hay que ver para qué lado. Otra vez hay que ver para qué lado van los indecisos, Raúl, como otras veces. Y seguramente, pero estas son legislativas. En las legislativas lo que se juega es otra cosa. Cambiemos tiene una política... A mí hay algo que me llama la atención. Yo he vislumbrado siempre el desarrollo del índice de aceptación que tenía la gobernadora Vidal, con el apoyo que le daban desde el gobierno central, apoyo que en su momento Cristina no le dio a Daniel Scioli, digamos, siempre lo ponían un poco en jaque, le hacían llegar el dinero a último momento, no tenía para pagar los aguinaldos, la huelga docente no tenía el apoyo que tiene el gobierno nacional María Eugenia Vidal. Siempre pensé, y todo parecía que era como que se estaba construyendo una alternativa a Macri, una alternativa propia dentro del PRO, que fuera alguien con un tinte un poquito, digamos, menos elitista. A Mauricio Macri, el presidente, en su condición de clase se le nota cuando habla. María Eugenia Vidal también, pero viene una clase más humilde, una clase trabajadora, y entonces daría la impresión que como que estuvieran fabricando ese tipo de alternativas por si las cosas no le salen demasiado bien desde el punto de vista económico. Ahora, la última semana hubo un giro de María Eugenia Vidal. Primero, el martes fue una convención en el Hotel Alvear que le armaron empresarios bajo el lema Audaz se eleva, y la foto de ella, digamos, Audaz se eleva de la canción Aurora, claro, de la ópera. ¿Te acordás del colegio, digamos? Sí. Una cosa insólita. Y después los discursos de Adrián Huerten, un discurso de, digamos, de una adulación que uno debería sentir vergüenza ajena, digamos, por ese nivel de adulación. Y después a los 2 días
va de nuevo a una reunión del Colegio de Abogados de la Capital Federal, que fue la cuna de el apoyo legislativo, yo no sé si se acuerdan, la Comisión de Asuntos Legislativos, creo que se llamaba, durante la época de Videla. Es decir, el más rancio procesismo, nacionalismo de derecha de la República Argentina. Es como que está teniendo una agenda complicada la gobernadora. Y bueno, ¿no? eso es el precio por ahí de cargarse la campaña al hombro, ¿no? Tal como lo contaba usted la otra vez que hablamos, que habían decidido desde Cambiemos. Hoy ha habido... Sí, pero la campaña, los votantes, es la gran masa del pueblo la que decide la elección. No es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ni es los empresarios. Que aparte, esa foto de los empresarios, de, digamos, Brito, Huerte, Ernequian, etcétera, etcétera, Adelmo Gavi, esa misma foto yo la vi con otros personajes en el centro en lugar de María Eugenia Vidal. Yo vi esa misma foto con Julio Hervido, esa misma foto con Cristina, esa misma foto con Néstor. Es siempre los personajes de alrededor son siempre los mismos. El que cambia es el del medio. El problema, ¿sabe cuál es, Raúl? Que usted ha vivido demasiado y entonces se acuerda de muchas cosas. Hay mucha gente que no se acuerda de esas cosas. Y seguramente bueno, que no, pero vos fíjate qué cosa interesante. Mirando esa foto, el periodismo gráfico es tan valioso como el periodismo escrito u oral. Mirando esa foto, uno se da cuenta de una cosa. En todo el mundo, si uno toma en España, donde empezaron los indignados eran jóvenes, estudiantes, intelectuales, desempleados. En Estados Unidos, que le dieron el triunfo a Trump, eran los desclasados, los que se quedaron sin trabajo, los de por ahí de los estados profundos, los redneck, los operarios, muchos de ellos homofóbicos, nacionalistas, etcétera, pero eran humildes. Esos fueron los indignados. En la Argentina, los indignados fueron los empresarios. Los indignados con el gobierno anterior fueron los sectores de mayor concentración económica, no fueron los humildes. El voto que conserva un 30% con seguridad de los votos, no le va a alcanzar para ser presidente, pero sí para dar la lucha política, ese voto es clase media, media y media baja y clase baja. Son los sectores que conforman la pobreza estructural. Hay 25% de esa pobreza y 32% de pobre en total. Y ahí están los votos del Frente para la Victoria. Bien, Raúl, última pregunta y apelo a su poder de síntesis. No sé si ha leído algo. Tiene presente a Jaime Durán Barba, ¿no? Sí, por supuesto. Dice, Mauricio Macri es el líder de la nueva época más importante del mundo y dice además que sus cifras, las cifras de Mauricio, son mejores que las de todos los presidentes de Occidente. Bueno, Durán Barba es el consultor político de Mauricio Macri, digamos, y es el único triunfo presidencial que tuvo en su carrera de consultoría política. Ah, sí, no, debe estar terriblemente orgulloso de esa situación. Yo lo felicito porque era difícil hacerlo presidente a Macri. Y él trabajó y finalmente Macri fue presidente. Pero yo les recomiendo, para que vean que hay otras cosas también, vean si tienen Netflix un documental que se llama Emmanuel Macron 200 días de campaña. Y van a ver que Macron... El de Francia. En francés, es un documental reciente sobre la campaña que acaba de ganar. Ajá. Es apasionante, véanlo, está en Netflix. Lo se van a dar cuenta que hay otros que tienen buenos números también.
No. Bueno, Raúl, como siempre es un gusto hablar con usted, lo vamos a seguir molestando porque nos interesa siempre tener distintas visiones y poder compartirlo con los oyentes. Así que le agradecemos que nos haya atendido como siempre y le deseamos un buen día y un buen fin de semana. Muchísimas gracias, éxito con el programa, Daniel. Gracias, Raúl, un abrazo enorme. Raúl Timerman, analista de opinión, dando una visión. Ustedes tienen varias, ya se habrán dado cuenta. Saquen sus propias conclusiones y lo más importante, el día que vayan al cuarto oscuro a votar, voten a conciencia.